Buenas tardes con todos. Mi nombre es Amitairi Jarojo Vélez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Queridos amigos y amigas, en el presente taller vamos a conocer la problemática asignada. Para ello, se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la sociedad sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este taller está dirigido para la sociedad en general. ¿Qué queremos conseguir? Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas sobre el uso de la tecnología y la implicación en el desarrollo de la sociedad, especialmente en Ecuador. El objetivo del taller es capacitar a la colectividad sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante este taller de capacitación. Y como segundo punto, también conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Ahora les invito a revisar la metodología que vamos a utilizar para cumplir con los objetivos planteados. Constitución del Ecuador y Código de la Niñez y la Adolescencia. Como introducción, nos dice que toda nación en el mundo está compuesta de normativas que prevén la seguridad y la prevalencia de la paz entre sus habitantes en un mundo digitalizado como el actual. Es imprescindible saber cuáles son nuestros derechos y por qué nos sirven como ciudadanos, contextualizando un poco. Hay que recordar que relación de las principales normas legales y reglamentarias que conforman el ordenamiento jurídico nuclear del país, la Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia, como parte del anterior, pretenden ser una herramienta de registro y desarrollo de leyes en protección de los ciudadanos y así evidenciar cuáles son los límites de los ciudadanos para prever la paz. Consejo de Seguridad Nuclear, página 4. Constitución del Ecuador. Obtenido de Constitución del Ecuador 2008. ¿Qué es? Como en la estructura tenemos que la Constitución ecuatoriana del 2008 se compone actualmente de 444 artículos, los cuales están divididos en 9 títulos, que a su vez se dividen en subtítulos o capítulos. Esta es la norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organización establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Poderes que en los países occidentales modernos se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y de estos son con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y también para la organización de las instituciones en que tales poderes se aciertan.
Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. En las constituciones, tenemos que las constituciones siempre tienen reformas y cambios sutiles. Sin embargo, la Constitución ecuatoriana ha tenido 20 cambios casi completos y reestructuración de todo su código. En la primera Constitución, tenemos que la primera Constitución que se ha dado de la República del Ecuador tras su creación como Estado independiente fue en 1830. En la última Constitución tenemos que la Constitución, como todo documento que está en disposición de renovaciones y de cambios constantes, para así adaptarse a la actualidad. La última reforma de la Constitución fue en 2008 en Montecristi, durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Continuando con el título número 1. El capítulo primero nos habla sobre los principios fundamentales. Como podemos observar, en el artículo 3 nos demuestra que son deberes primordiales del Estado. 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Y en particular, la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Como segundo punto, nos dice que garantizar y defender la soberanía nacional. En el tercer punto, tenemos fortalecer la unidad nacional en la diversidad. En el cuarto punto, tenemos garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y del ordenamiento jurídico. En el segundo punto, tenemos planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. Para acceder al buen vivir, tenemos como el punto número 6, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y de descentralización. En el punto número 7, respecto a este artículo, tenemos que proteger el patrimonio natural y cultural del país. En el punto número 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y también a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Título número 2, sobre el derecho. Capítulo primero, principios de aplicación de derechos. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Principio número 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Punto número 2 del presente artículo. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derecho que se encuentren en aquellas situaciones de desigualdad. En el punto número 3 tenemos que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alejarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. En el punto número 4 nos dice que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En el punto número 5, tenemos que en materia de derechos y garantías, constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. En el punto número 6, tenemos que todos los principios y todos los derechos son inalineables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y también de igual jerarquía. En el punto número 7, el reconocimiento de los derechos y de garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de la persona, de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, ya que estos deberían ser necesarios para su pleno desenvolvimiento. Continuando, tenemos en el punto número 8 el contenido de los derechos que se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, de la jurisprudencia
y por ende de las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Esta será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. En el punto número 9 tenemos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública. Estos estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de los servicios públicos, o también por las acciones u omisiones de sus funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho a la repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia. También por violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado preparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, también administrativos o judiciales, que se repetirá en contra de ellos. Los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Aquí tenemos una pregunta donde nos dice ¿qué tiene que ver todo lo anterior con los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información? En la actualidad, al ser un mundo globalizado y digitalizado, el hecho de que sean los mismos jóvenes quienes no se empujen a conocer sus derechos y obligaciones dentro de las normativas sociopolíticas, esto deja una brecha muy grande entre lo que significa la digitalización